convoca, que nos reúne el día de hoy, es un tema importante como es el rol del supervisor SOMA y la seguridad y salud en el trabajo en tiempos pues de esta pandemia, de la COVID-19. Un tema muy relevante pues el día de hoy. Vamos a conocer un poquito más acerca de nuestro rol pues según la 448-2020 MINSA. Entonces el supervisor SOMA y la seguridad y salud en el trabajo. Hay que primero tener conceptos claros, qué cosa es la seguridad, qué cosa es la salud. La seguridad, señores, es el control de los riesgos, ¿verdad? Eso es lo que es la seguridad. En toda actividad industrial existen peligros, existen riesgos. En toda actividad humana hay peligros y riesgos, desde que nos levantamos de la cama hasta cuando estamos dormidos, estamos expuestos a peligros y a riesgo. Los peligros y riesgos son inherentes a la vida. Vivir es peligroso, ¿verdad? Y así pues como existen peligros en la casa, existen peligros en la calle, existen peligros en las rutas, también existen peligros pues en las empresas. Y la seguridad, señores, simple y llanamente es controlar esos riesgos. Y salud, por supuesto, es lo que es salud, pues es estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, seguridad y salud en el trabajo lo que vendría a ser es que nuestros trabajadores vienen sanos a trabajar y deben irse también sanos a sus casas, ¿verdad? Entonces, eso es seguridad y salud en el trabajo. Ojo con eso. Y mitos sobre la seguridad y salud en el trabajo, nos dicen pues que el programa de seguridad es un paquete con etiqueta archivado, es una función de apoyo aislada, es decir, la seguridad está aislada de los demás elementos de la empresa. Una cosa es producción, otra cosa es recursos humanos, y allí aislado está pues seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces no se le presta atención. Y esto no es así, pues señores, ahora en esta pandemia, seguridad y salud en el trabajo es fundamental, ¿verdad? Si no tenemos un plan de vigilancia, prevención y control de lo que respecta a la COVID-19, simple y llanamente nos cierran la empresa. La realidad es que la seguridad no es una función separada, la seguridad no solamente es importante, la seguridad es vital. Si no tenemos seguridad en nuestra empresa, nos puede caer una multa, nos pueden cerrar la empresa, la gente se puede enfermar, la gente puede accidentarse y nadie va a querer trabajar en una empresa con altos índices de accidentes. Entonces, no solamente es importante la seguridad, sino que es vital y debe estar integrada a todo el ciclo pues de la empresa, desde finanzas, producción, recursos humanos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más diremos acerca de la seguridad? La seguridad es fácil, dice un mito, y no es así, ¿verdad? La seguridad no es nada fácil, sobre todo en nuestra realidad latinoamericana, en donde los trabajadores pues muchas veces no están concientizados acerca de la seguridad y salud en el trabajo. Algunos de ellos vienen de contextos muy difíciles, tanto en lo socioeconómico, en lo cultural, etcétera, etcétera. Y eso hace pues que algunos de ellos tengan una baja autoestima, por lo tanto no tienen un autocuidado hacia sí mismos, ¿verdad? Ojo con eso. Nada que valga la pena es fácil, la seguridad en el trabajo no es fácil, es un trabajo muy arduo, pero que no debemos pues de dejar pues de esforzarnos para tener seguridad y salud en el trabajo, sobre todo pues porque nada es más importante que la vida. ¿Qué más diremos? ¿Quién es responsable de la seguridad en la empresa? Algunos dirán algo muy común que se suele decir en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que la seguridad es responsabilidad de todos. Sí, eso es algo muy cierto. La seguridad es responsabilidad de todos, pero para la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, existen niveles, jerarquías de responsabilidad. Para la ley siempre el principal responsable va a ser el empleador. Ojo con esto, ¿no? Y también pues el comité de seguridad y salud en el trabajo y después los jefes, las gerencias, etcétera, etcétera. Pero para la ley el responsable y el líder de seguridad y salud en el trabajo siempre va a ser el empleador. Ojo con eso, ¿verdad? Pero por supuesto el supervisor SOMA es el encargado, es el apóstol de la seguridad, ¿verdad? Él es el que debe promover una cultura de seguridad conforme dicta la ley.
Claro, porque estas funciones le han sido delegadas por el empleador. Ojo con esto. Muy bien. ¿Qué es seguridad? Ya hemos dicho, seguridad es control de los riesgos están presentes en mi empresa, siempre hay un riesgo. Un empresario alguna vez me dijo, ¿cómo hago para no tener ningún peligro y ningún riesgo en mi empresa? Pues muy fácil, lo único que tenía que hacer era cerrar su empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los peligros y riesgos son inherentes a la actividad industrial. ¿Qué factores contribuyen, señores, a la seguridad? Pues el factor humano, porque debemos recordar, señores, que el 96% de los accidentes en el mundo son ocasionados por actos inseguros. Entonces, el factor humano es acaso el elemento más importante en la seguridad industrial. De nada sirve pues que tengamos programas excelentes, un sistema de gestión de seguridad en el papel excelente, que tengamos máquinas, instalaciones súper seguras, si nuestro personal no piensa y no actúa con seguridad. Entonces de nada va a valer eso, porque los incidentes, los accidentes se van a seguir dando, ¿verdad? Y por supuesto, el supervisor debe ser el líder, ¿verdad? Debemos influir sobre los trabajadores. Ojo con eso. El supervisor debe influir no solamente sobre el trabajador, también sobre la gerencia, también sobre la alta dirección. Porque también si la seguridad no está interiorizada en la gerencia, en la alta gerencia, entonces mi programa pues, de seguridad no va a ser muy efectivo, ojo con eso. Entonces, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, pues, debe ser un líder. Definición de seguridad. Seguridad es el control de peligros identificados para alcanzar un nivel de riesgo aceptable, ¿verdad? Eso es lo que es la seguridad. Identificar peligros y, por supuesto, controlar los riesgos, ¿verdad? Ojo con eso. Seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión. El trabajador, convengamos en que viene a ganarse el sustento, viene a desarrollarse como persona, viene a desarrollarse como ser humano al trabajo. Los trabajadores no vienen a enfermarse, no vienen a accidentarse. Pero el proceso mismo, la actividad industrial, conlleva y es inherente pues a que tenga ciertos peligros y riesgos. Y es allí donde entra pues la seguridad industrial. Es allí donde entra el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador pues trabaje en un ambiente de no agresión hacia su integridad física. Ojo con esto. Entonces es una labor no solamente muy importante, es una labor muy loable, muy noble, también muy vital, pues, no solamente para la continuidad del negocio, sino también pues desde un punto de vista moral y ético. Ojo con eso. Muy bien. Enfoques de seguridad, pues, enfoques de seguridad. Tenemos muchos enfoques de seguridad en las empresas, pero enfoques de seguridad, pero yo recuerdo que hace el año pasado, si no me equivoco, hicieron un estudio sobre seguridad industrial acá en el Perú y de una empresa, no es un estudio que sea público, fue algo privado, pero se determinó que la mayoría de las empresas en el Perú simplemente tienen seguridad industrial o cumplen o tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo simplemente por cumplir con la norma y no les caiga una multa, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Pero muy pocas de ellas han alcanzado este nivel que vemos aquí en la figura, que lo hacen por compromiso, ¿verdad? Que lo hacen ya porque la seguridad industrial es algo que está interiorizado dentro de la alta gerencia, dentro de los trabajadores, dentro de la sociedad, dentro pues ya de como nación, ¿no es cierto? Ya tenemos un concepto interiorizado de seguridad industrial, ¿no? Entonces, y esto lo vemos, ¿no? Con lo que respecta a la autoestima, autocuidado, ¿no? Vemos cómo hemos vuelto hoy día, pues, a la cuarentena, ¿no? Todo el día, pues, el día domingo, ¿no? Entre otras cosas, pues, porque las personas no se cuidan a sí mismos, ¿no? Entonces, somos hijos del rigor, ¿no? Entonces,
tienen que castigarnos para que cumplamos con las normas de bien común. Si no, no lo hacemos. Y entonces, la pregunta va para ustedes y ustedes mismos se la podrán responder dentro de sí mismos, ¿no? En su empresa, ¿cómo están en seguridad? ¿Tienen un sistema integrado de gestión, un sistema de gestión? ¿Cumplen con la ley 29783? ¿Lo hacen solamente por cumplir con la norma, no les caigan multas? ¿O porque tal vez no quieren pues que les cierren la empresa? ¿O lo hacen pues porque ustedes creen en el valor del ser humano, en el valor de la integridad física, en el valor de la salud? Nada es más importante pues que la salud, ¿verdad? Y así está en nuestra Constitución, en el artículo 7, ¿verdad? Consagrada pues la salud como lo más importante pues para un Estado, para una nación, ¿no? Ojo con eso. Y por supuesto, debemos de hacer partícipes a los trabajadores de la seguridad y salud en el trabajo. Ojo con eso, entonces, ¿cómo estamos en seguridad? Y por eso el día de hoy, pues esta charla es muy importante, pues para concientizarnos acerca del valor de la seguridad industrial. Responsabilidades, ¿por qué las personas trabajan de manera segura? Todos somos responsables de seguridad, esto es algo muy fundamental, pero hay que entender que las personas somos seres sentipensantes, así decía este escritor Eduardo Galeano, ¿no? Si alguna vez lo han leído o lo han escuchado de él, ¿no? Nosotros somos sentipensantes, pensamos y también actuamos pues por emociones, ¿no? Según los últimos estudios sobre la psicología humana, el ser humano es un ser básicamente emocional y rara vez razona. Sí, señores, así somos los seres humanos. Y los seres humanos nos movemos por emociones. Dicho esto, en seguridad industrial también tenemos que aplicar esto, ¿verdad? El ser humano va a actuar con seguridad en base a sus emociones. Si él tiene motivos para trabajar en forma segura, de seguro que lo va a hacer. Pero si no tiene motivos para actuar de forma segura, no lo va a hacer. Ojo con eso. Entonces tenemos que impulsar los motivos para que esa persona actúe de forma segura, ¿no? Y los motivos, pues, fundamentales, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿no? Apelar a ello, ¿no? El ser humano tiene necesidades, necesita cubrir sus necesidades, entonces hay un motivo económico para trabajar en forma segura. Eso debe tenerlo claro el trabajador, ¿no? Si él se accidenta, va a perder dinero. No solamente la empresa, él va a perder dinero. Eso lo tiene que tener muy claro el trabajador. Además, va a afectar el futuro de sus hijos, de su familia. Entonces, apelar a sus sentimientos, que es lo que más quiere el trabajador, su familia, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, también a su integridad física. A nadie le gusta estar enfermo, ¿sí? No, ¿verdad? Tenemos un instinto de supervivencia, queremos estar sanos, queremos vivir la vida de forma lo más placentera posible. Y eso no va a ser posible, pues, si vamos a estar en silla de ruedas, si vamos a estar discapacitados, con un dedo menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso no es nada agradable. Entonces hay que motivar la seguridad apelando, pues, a lo que quiere el trabajador. Y también, pues, fomentar la seguridad y salud en el trabajo en la gerencia, la alta gerencia, apelando a lo que más quiere, pues, la gerencia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiere la gerencia? No tener días perdidos, no tener accidentes, seguir teniendo rentabilidad. Entonces, la seguridad no solamente es fundamental, es algo estratégico para la continuidad del negocio. Entonces, ojo con eso. Entonces, cada trabajador es responsable por su seguridad, pero también existen jerarquía de responsabilidades en la organización. Y una de ellas es la del supervisor, ¿verdad? Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado porque los trabajadores siempre van a cometer actos y condiciones inseguras que posibilitan los accidentes. Y es allí donde entramos nosotros como líderes, ¿verdad? Definición de supervisor. ¿Qué cosa es supervisar? Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Supervisar. Super, que quiere decir super, arriba, y visar significa mirar, ¿verdad? Es un concepto que nace más o menos en la Edad Media, ¿no? Los generales cuando dirigían la guerra no es pues como, no había tanta tecnología allí, ¿no? Recordemos, la guerra del Golfo Pérsico fue la primera guerra pues que fue dirigida virtualmente prácticamente, ¿no? Los generales estaban en un sitio
y virtualmente dirigieron la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Fue la primera guerra televisada, ¿no es cierto? Pero no era así, pues, en la antigüedad, ¿no? Los generales tenían que estar allí en el campo de batalla y tenían que supervisar cómo iba la batalla, ¿no? ¿Y qué hacían estos generales? Pues se subían a una colina y desde la colina dirigían, pues, los movimientos en la batalla, ¿no? Entonces, desde una colina supervisaban cómo iba esa batalla, ¿no? Entonces hacían eso, mirar desde arriba, ¿no? Porque eso hace el supervisor, mirar desde arriba. Es como aquella persona que se pierde en un bosque. Si tú te pierdes en un bosque, ¿cómo sales? Muy simple, ¿no? Tienes que subirte a un árbol y mirar el bosque desde arriba y luego, una vez que ya tienes la mirada desde arriba, ya conoces el camino y puedes salir, ¿no? Entonces es una buena analogía. Eso es lo que hace un supervisor. El supervisor mira desde arriba, conoce el camino y dirige dirige a los demás hacia las metas. Y en este caso, ¿cuál es la meta? No tener accidentes, no tener enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Entonces es el ingeniero técnico que tiene a su cargo una labor de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores. El supervisor entonces se le ha delegado responsabilidades, se le ha delegado funciones y se le ha delegado, señores, autoridad. Ojo con eso, ¿no? Es un profesional de salud u otro, según la 448-2020 MINSA. Mira, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, los protocolos contra el COVID, en la 448-2020 MINSA dice que el supervisor, el profesional de salud u otros, cumple la función de gestionar o realizar el plan para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la Ley 29783. Y mira lo que dice, ya nos asigna más funciones, además de las que teníamos antes. Prevenir, vigilar y controlar el riesgo de la COVID-19. Así que según esta 448, ahora los supervisores tenemos más funciones respecto en el contexto de esta pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que, según los estudiosos, se va a convertir en una endemia. Ojo con esto. Muy bien, va a ser endémico ahora, ¿no? Y vamos a ver un pequeño vídeo sobre lo que causan la causa de los accidentes. Vamos a ver un pequeño vídeo acerca de esto. Ellos muy graciosas, ¿no? Pero son reales, ¿no? Como vimos allí, no hay allí ningún actor. Los actos y condiciones inseguros, sobre todo los actos inseguros, son como los mosquitos, ¿verdad? Matamos uno, matamos dos y no sabemos de dónde salen más. Y sobre todo, pues, aunado a un contexto socioeconómico acá en el Perú, ¿no? Los trabajadores hacen actos inseguros, siempre los van a hacer, los hacen pues en el aire, en el agua, en todas partes lo hacen, y nosotros pues tenemos que estar siempre pendientes de ello. Y una buena estrategia es establecer programas, por ejemplo, de seguridad basada en el comportamiento. Entonces el supervisor, pues asegurarse que los trabajadores cumplan con el reglamento y los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Liderar. ¿Cuál es nuestra función? Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, identificar los peligros. Un rol fundamental del supervisor, señores, es elaborar la matriz I/Per-Se. No solamente elaborarla, que quede encarpetada allí, sino que también sea interiorizada por los trabajadores. Asegurarse que cumplamos con los estándares, los procedimientos escritos y prácticas de trabajo. Informar a los trabajadores acerca de los peligros y de los riesgos a los que están expuestos. Principio de información, según la Ley 29783. Toda persona tiene derecho a saber a qué peligro y riesgo está expuesto en el lugar de trabajo. Y por supuesto, verificar pues que cumplamos con la política y que la política no sea solamente un papel, sino que sea una realidad, no solamente para nosotros como organización, sino también para nuestros visitantes, clientes y proveedores. Ojo con eso. Y por supuesto, ser responsable de la seguridad y salud de las personas bajo nuestro mando. ¿Qué más? ¿Cuál es el rol del supervisor? Ahora lo vuelvo acá a recalcar, la matriz I/Per-Se. Tenemos que hacer partícipe a los trabajadores de la elaboración de la matriz I/Per-Se y vigilar los factores del ambiente de trabajo, esto que nos dice la Ley 29783. La Ley 29783. Recordemos, son 5 los factores. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Hola?
Sí me Sí, escuchan, ¿verdad? Abner, ya, Sí. ahora sí, recién se ha activado, estaba medio borroso toda la presentación. Ya, ahora sí. Ok. Les decía, ¿verdad? Vigilar los factores del medio ambiente de trabajo que pueden ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales. Según la ley 29783 son 5 estos factores. Factores físicos, factores químicos, factores biológicos como el virus SARS-CoV-2, ergonómicos y el quinto de ellos, que también ahora ha adquirido más relevancia debido a esta pandemia, los psicosociales. Y por supuesto, asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo. Y participar en programas de desarrollo de mejoras, porque señores, la seguridad y salud en el trabajo no es algo estático, es algo que debe de mejorar continuamente. Ojo con esto. Características del supervisor. ¿Cuáles deben ser esas características debemos de tener? El supervisor debe ser una persona organizada y ordenada, capaz de influir positivamente. Esto tiene que ver con liderazgo. Todos debemos ser líderes en nuestro lugar de trabajo, pero sobre todo el supervisor. El liderazgo lo que significa es influencia, influir positivamente sobre nuestro entorno. Capacidad para analizar, razonar y tomar decisiones, conocimientos y habilidades técnicas para el trabajo, ser proactivo, creativo, tener formación sobre técnicas de supervisión, conocimiento de trabajo. Alguien me dijo, jefe, pero yo ninguna de estas características tengo o las tengo muy reducidas o siento que soy muy corto en alguna de estas características o habilidades. Bueno, lo que yo les digo es que estas habilidades están presentes en el ser humano. Lo único que tienen que hacer es desarrollarlas. ¿Cómo las desarrollamos? A través de la experiencia, leyendo, observando u otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el ser humano no es un producto terminado, es un ser que es perfectible. Entonces, continuamente debemos, pues, de superarnos y de mejorar, pues, para ser mejores supervisores. Entonces, si no tenemos estas características, hay que desarrollarlas. Todos podemos mejorar continuamente, al igual que la seguridad. ¿Y por qué comprometernos con la seguridad, señores? Como dije, no solamente es un factor estratégico para la continuidad del negocio, sino que también es beneficioso para la empresa, para la reputación, la imagen de la empresa. ¿Acaso el activo más importante de una organización es su reputación? Ojo con esto. A nadie, a ninguna empresa le conviene ser asociada a accidentes, o a pues enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Menores costos, por supuesto, a nadie le conviene tener accidentes, enfermedades ocupacionales, tener gastos médicos, y por supuesto mejores ventas y fidelización del cliente. Y además, pues que también es algo estratégico, porque si tú quieres trabajar con grandes empresas, de seguro que te van a exigir seguridad y salud en el trabajo. Yo recuerdo hace algunos años una empresa que asesorábamos y era una empresa pues que cojeaba en lo que respecta a seguridad industrial. Una vez que la visitamos después de 2 años, nos dimos cuenta que habían mejorado sustancialmente en seguridad industrial. Y le preguntamos, oye, ¿cómo has hecho para mejorar tan rápido, tener una mejora continua en seguridad industrial? Y me decía, no, es que cuando tú nos visitaste, no trabajábamos con empresas mineras. Y ahora sí, pues trabajamos con empresas mineras, y si tú quieres trabajar con empresas mineras, entonces la seguridad y salud en el trabajo es un requisito fundamental. Entonces, mira, también es algo estratégico para conseguir clientes grandes. Y también recuerdo una empresa, algo parecido sucedió, ¿no? No tenía mucho compromiso con la seguridad y después mejoró sustancialmente. Y nos decía, no, es que ahora trabajamos con supermercados. Y bueno, un supermercado pues tiene una imagen que proteger, ¿no? Entonces, trabajan con empresas pues que les ofrezcan esa seguridad de que no van a sufrir accidentes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y por supuesto, compromiso moral o ético. Nada es más importante que la vida. La salud está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 7 de la Constitución. Ojo con eso.
y el valor, pues, del ser humano. Y, por supuesto, para evitar multas, disposiciones legales. Ojo con esto. Muy bien. ¿Qué más diremos, señores? ¿Qué más diremos acerca de esto tan apasionante como es la seguridad y salud en el trabajo? El espectro de confianza en la seguridad, ¿no? No debemos de tener un sistema de gestión en donde esperamos lo mejor, sino que tenemos que tener un sistema de seguridad bajo control. Otra vez, recalcar esto, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde está mi empresa? ¿Dónde está mi equipo de seguridad, no? Si estamos en medio o estamos abajo, en donde esperamos lo mejor, y esperamos no accidentarnos y no tener ninguna enfermedad simplemente por azar, por buena suerte, entonces debemos de aplicar técnicas de supervisión, pues, y mucho liderazgo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, señores? Entonces, esta charla del día de hoy nos va a servir mucho. ¿Qué tipo de supervisores somos? Como en la figura, queremos ser como Bin Laden, como Hitler. Queremos ser este tipo de supervisores, de líderes, que nos manejamos bajo el rigor, ¿no? Bajo esa estrategia hay teorías administrativas, ¿no? Esa teoría administrativa que dice que los trabajadores son flojos, son haraganes, siempre hay que decirles lo que tienen que hacer y hay que tratarlos con mano dura, y así producen. Esa es una de las teorías administrativas. No sé si ustedes han escuchado acerca de esa teoría administrativa, ¿verdad? Otra vez como el Papa, como Mahatma Gandhi, esta es la otra teoría administrativa donde dicen que los trabajadores son trabajadores, tienen ambiciones, los trabajadores tienen metas y lo único que tenemos que hacer es motivarlos. Hay que motivarlos, apelar a sus emociones, liderarlos. Y eso va a hacer que salga lo mejor de ellos. Esta es otra teoría administrativa. No sé con cuál te identificas tú. Entonces, eso es algo pues que tú también introspectivamente tienes que analizar, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál teoría administrativa tú te identificas? Pero a mi entender, pues, hay de todo tipo, ¿no? Hay trabajadores que son muy ambiciosos y hay trabajadores que hay que empujarlos un poquito más. Entonces, aquí hay que aplicar el liderazgo situacional, ¿no? Liderazgo hay que aplicarlo en diferentes situaciones y ante diferentes personas. Ojo con esto, entonces. Muy bien. Una cosa, el activo acaso más importante que tiene todo supervisor, debes entenderlo esto, tu activo más importante es tu autoridad. A ti te ha sido delegada autoridad por el empleador y esa autoridad puede ser perdida. Hay formas de perder esa autoridad. Una de ellas es no ejerciéndola, más aún cuando se debe. Esto pasa pues cuando el supervisor de seguridad tolera actos inseguros, cuando tolera incumplimientos de las normas de seguridad. Entonces, esa es una forma de perder la autoridad. Y tú cuando pierdes la autoridad ante un grupo de trabajadores, es muy difícil luego recuperarla. Entonces, tienes que cuidar este activo que tú tienes, la autoridad. Tienes que ejercer la autoridad. No hay que ser, como vemos en el anterior, no hay que ser como Bin Laden ni tampoco hay que ser como el Papa, ¿no? Simplemente hay que aplicar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros los supervisores simple y llanamente nos aferramos o hacemos cumplir el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es para todos, ¿verdad? Entonces no hay que ser ni tampoco ni muy blando, ni tampoco ni muy duro, ¿no? Simplemente hacer cumplir las normas de seguridad. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es nuestra constitución prácticamente. Entonces a él debemos de serle fieles al reglamento y hacerlo cumplir. Ojo con eso. Otra manera de perder la autoridad, señores, es siendo agresivo, humillando a las personas, ¿no? Esta también es una pésima forma de ejercer la autoridad. Todos los seres humanos tenemos una autoestima y el ser humano cuando percibe que esa autoestima es atacada, entonces se va a defender. Entonces el ser humano tiene mecanismos psicológicos, físicos para defender su
autoestima, ¿no? Entonces no hay que atacar la autoestima de las personas. Lo que hay que atacar es la conducta de las personas, el comportamiento de las personas, ¿no? Esa conducta insegura, esa actitud no correcta hacia la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que hay que atacar. Hay que atacar el problema, hay que atacar la causa del problema, ¿no? Porque el trabajador se comporta de esa manera porque no sabe, porque no puede o porque no quiere, ¿no? Entonces, si no sabe, le enseñamos, si no puede, le ayudamos, y si no quiere, lo motivamos. Ojo con eso. Y si hay que llamar la atención, pues hay que seguir este principio, ¿no? Se llama la atención en privado y se elogia en público. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no atacar la autoestima de las personas, sino sus conductas, sus comportamientos nocivos hacia la seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esto. Muy bien. También perdemos la autoridad cuando somos injustos, cuando no somos parciales, ¿no? Todo ser humano tiene un sentido de justicia, tiene una especie de antenita de justicia, ¿no? En donde detecto yo cuando hay un acto injusto, detecto cuando alguien ha sido injusto. Todos tenemos una noción sobre la justicia, ¿no? Sobre lo que es justo, sobre lo que no es justo. Y nosotros en ese caso rayamos, pues estamos en una línea muy delgada, ¿no? Los trabajadores perciben, aunque tú no lo percibas tal vez, tú siempre estás siendo juzgado por los trabajadores. Todo acto, toda palabra que tú dices está siendo escuchada, observada, y siempre los trabajadores te están juzgando constantemente, ¿no? Entonces hay que actuar imparcialmente. Entonces está mal esto que hacen algunos supervisores. Hacen inspecciones donde son muy blandos con el jefe de almacén, porque el jefe de almacén es su amigo, o porque con él los fines de semana se junta y juega su partidito. Ah, pero con el otro que me cae mal, a ese sí en las inspecciones soy muy, pero muy rígido, soy muy exigente con él. Entonces, esa es una manera de perder la autoridad, ¿no? Entonces, hay que siempre mantener una ética muy alta en el trabajo, ¿no? Entonces, hay que ser imparcial siempre. La seguridad y salud en el trabajo, las normas de seguridad son para todos, desde el gerente hasta el vigilante, todas las personas tienen que cumplir con las normas de seguridad. Dando mal ejemplo también, ¿verdad? Dando mal ejemplo, ¿no? Lamentablemente muchas veces pues quien incumple la norma de seguridad es el propio jefe de seguridad, el supervisor SOMA, el ingeniero de seguridad, como tú lo llames, ¿no? Entonces, esta es una forma muy rápida de perder la autoridad. Entonces, siempre estamos siendo observados, entonces sí, nosotros somos los primeros que deberíamos tener la iniciativa en seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esto. Y el papel del supervisor, pues señores, el papel del supervisor. Como dije, el supervisor siempre debe dar el ejemplo y debe tener la iniciativa para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenga éxito. No hay nada pues más reconfortante que volver a casa y ver pues también que los trabajadores que están bajo nuestro cargo no han tenido ningún accidente. Qué orgullo poder decir, ¿no? Yo he escuchado a muchos supervisores, no, aquí en mi trabajo nunca he tenido ningún fatal, ni tampoco un discapacitado, ni tampoco ninguna enfermedad ocupacional en donde yo he trabajado, ¿no? Esto es algo muy reconfortante, ¿no? Para un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y demuestra pues que realmente pues ha sido un apóstol de la seguridad, ¿no? En su lugar, en los lugares donde le ha tocado trabajar. ¿Qué más? Responsabilidad integral, por supuesto, todos debemos estar comprometidos con la seguridad. La seguridad no solamente es para el área de producción, sino también para recursos humanos, finanzas, contabilidad. Entonces, existe una responsabilidad integral, ¿no? Entonces, hay que hacerle sentir al trabajador que también es su responsabilidad la seguridad y salud en el trabajo.
El éxito, pues, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a depender, pues, de esfuerzo sincero y constante de todos los supervisores y de que fungamos, pues, como facilitadores. Instrucciones completas a los trabajadores antes de asignarle a sus tareas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El supervisor de salud en el trabajo debe tener ciertas habilidades comunicativas, debe tener cierta habilidad para comunicar las órdenes de tal manera que lo entienda hasta un niño de 10 años. Sí, si tú como supervisor no te entiende un niño de 10 años, entonces tienes que replantear tu forma de comunicación. ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden malentender tus órdenes y un malentendido en asignación de tareas puede acarrear un accidente. Y debemos recordar pues que nuestros trabajadores vienen de diferentes contextos, vienen de diferentes niveles socioculturales, educativos. Entonces, hay que evitar el uso de términos demasiado técnicos o demasiado rebuscados esos términos, ¿no? Hacerle entender al trabajador con palabras sencillas lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y hacer cumplir todas las normas de seguridad que estén vigentes. No se puede tolerar los incumplimientos a las normas de seguridad. Inspeccionar continuamente las áreas de trabajo. Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo es algo dinámico. Un área de trabajo que es segura el día de hoy, al día de mañana puede que no lo sea. O un área de trabajo que está ordenada y limpia y cumple con todos los lineamientos de seguridad, en una hora puede cambiar y puede convertirse en un área mortal. Entonces hay que siempre inspeccionar las áreas de trabajo y hacerlo también, hacerlos partícipe de ello a los trabajadores. Investigar todos los accidentes y presentar un informe amplio sobre los mismos. Sí, es nuestro rol investigar los accidentes e incidentes. Y por supuesto, cumplir con los plazos para investigar estos accidentes, ¿verdad? Debe ser con la celeridad y la prontitud adecuada. Ojo con eso. Y por supuesto, en lo que respecta a accidentes, tenemos que hallar la causa para que el accidente no vuelva a ocurrir. Asistir a las capacitaciones, por supuesto, en materia de seguridad y salud en el trabajo y permitir que el personal lo haga y estimular la participación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esto, hay que estimular que el comité cumpla con sus funciones, porque muchas veces tenemos un comité y ¿qué hace el comité? Lo único que hace es reunirse mensualmente, firmar unos documentos y nada más, ¿no? Entonces esto está mal. Tenemos que estimular que sea nuestro socio estratégico en la seguridad, el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Y por supuesto, según las leyes peruanas, es una falta grave y estamos expuestos a una multa muy grande si en el lugar de trabajo no prestamos los primeros auxilios. Entonces debemos de tener brigadas de primeros auxilios y por supuesto estar preparados ante cualquier contingencia y prestar los primeros auxilios en forma óptima. Ojo con esto. Impulsar y desarrollar el programa de orden y limpieza, algo muy importante. Se ha visto que en los accidentes, señores, casi siempre está involucrada la falta de orden y limpieza. Y bueno, acá pues en Latinoamérica, acá en el Perú, pues muchas veces no se tiene o no se le da mucha importancia al orden y limpieza, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no? Tenemos máquinas viejas, cosas que ya no sirven. ¿Y dónde los ponemos? Los ponemos en las salidas, en los pasillos, obstaculizando las vías de evacuación, ¿no? O tenemos allí cosas viejas que ante un incendio se van a quemar y van a ser más difícil, pues, apagar el incendio, ¿no? Entonces hay que tener un programa de orden y limpieza. Hay que clasificar, seleccionar aquellas cosas que no usamos, deshacernos de ellas, donarlas, buscarle un beneficio económico y tratar de deshacernos de estas cosas que ya no usamos y así tener nuestra área de trabajo ordenada y limpia. Y por supuesto, mantener adecuadamente los equipos y dar instrucciones para el control de riesgo. Mantenimiento de equipos.
Una parte fundamental, señores, de la seguridad y salud en el trabajo es el mantenimiento de los equipos. Si nuestro sistema contra incendio no se le hace el mantenimiento correcto, pues entonces puede que falle, ¿no? Si nuestro tanque de GLP no se le hace el mantenimiento correcto, va a fallar. Si nuestros vehículos no tienen el mantenimiento adecuado, nuestras máquinas, nuestra roladora, cortadora, la máquina que tú uses no tiene el mantenimiento adecuado, entonces existe un potencial de que esa máquina cause un accidente. Ojo con eso. Entonces, hay que verificar los programas de mantenimiento preventivo y predictivo también. Ojo con esto. Entonces, esto está dentro de nuestro papel como supervisor. Muy bien. Y para enfrentar este reto que tenemos de promover una cultura de seguridad, también hay que tener en cuenta estos 10 aspectos. Enseñar a los trabajadores. Nosotros tenemos que ser, como dije, apóstoles de la seguridad y hay que enseñarle a los trabajadores. ¿Qué le debemos enseñar? Los peligros, los riesgos en sus tareas y evitar, pues, los accidentes. Ojo con eso. Tenemos que no tolerar incumplimiento a las normas. Esto es algo fundamental. No hay que tolerar ningún incumplimiento, ni siquiera por parte de gerencia. Ojo con eso. Yo recuerdo en una empresa que hubo un vigilante que no dejó entrar a la zona de los tanques a un gerente. ¿Sí? No dejó entrar a la zona de los tanques a un gerente. Lo recuerdo bien eso. No lo dejó entrar, así de simple, ¿no? Por más gerente que era, no lo dejó entrar a la zona de tanques. Porque el gerente pues no tenía el EPP adecuado, no tenía su EPP, iba con saco y corbata, ¿no? Y no lo dejó entrar así de simple. Y después a ese vigilante se le dio un premio por eso, ¿no? Sí, se le dio un premio por eso, porque es así, ¿no? O sea, la seguridad y salud en el trabajo debe empezar desde gerencia. Entonces, por más saco y corbata que tenga el gerente, también tiene que cumplir las normas de seguridad. Ojo con esto. Y ver y garantizar que se suministren los equipos y dispositivos de seguridad, el EPP adecuado, ¿no? Entonces, los equipos de seguridad, equipo de primeros auxilios, de lucha contra incendio, tenemos que garantizar que tengamos el equipo correcto para enfrentar una contingencia. Y por supuesto, el presupuesto adecuado para adquirirlos también. Tomar medidas correctivas en forma oportuna. Hay cosas que no pueden esperar. Si alguien está realizando trabajo en altura y no está enganchado, entonces eso no puede esperar, debe corregirse inmediatamente. Si vemos una máquina que no tiene guarda, es algo que no puede esperar, debe ser corregido inmediatamente. Enseñar a los trabajadores que los accidentes tienen causas, derribar esos mitos. Los accidentes no son por mala suerte, porque está escrito en mi destino, porque ya me tocó, porque así me lo leyó la brujita en la mano, porque rompió un espejo o vi un gato negro. No. Los accidentes son causales y eso deben entenderlo los trabajadores. Si son causales, pueden evitarse. Ojo con esto. ¿Qué más diremos? Investigar y descubrir las causas de todos los accidentes. Los accidentes son causales, hay que hallar esa causa y anularla y así el accidente no va a volver a ocurrir. Esto es algo muy importante. La 7, verificar y garantizar que todas las lesiones sean reportadas y tratadas adecuadamente. Hay que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado en organizaciones en las que yo he trabajado que los trabajadores se han accidentado y yo me he enterado después de 3 días. A mí me ha pasado. Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador se calla, no dice nada, tiene miedo de reportarlo y reporta ya cuando ya se siente demasiado mal y tiene que hacer uso, pues, del centro médico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, concientizar al trabajador. Como te digo, a mí me ha pasado, ¿no? Y también he sido testigo de una empresa también, una empresa principal, en donde un trabajador sufrió un accidente y en una contrata sufrió un accidente y la empresa principal se enteró después de 15 días. Sí, señores, algo increíble. Después de 15 días se entera que su contratista había tenido un accidente dentro de su organización, haciendo trabajos en nombre de ella. Se enteró después de 15 días. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no existe una cultura de reporte de incidentes y de accidentes. Y despertar conciencia de prevención y seguridad en los trabajadores, ¿no? Ojo con esto.
Y por supuesto medir, ¿no? Analizar periódicamente la actuación de seguridad. Tenemos que medir índice de frecuencia, índice de severidad, reporte de accidentes, número de actos y condiciones inseguras, número de capacitaciones realizadas, número de observaciones realizadas, número de inspecciones realizadas. Tenemos que medir continuamente, ¿verdad? Y brindar apoyo a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que medir nuestro desempeño y cumplir con esta función, pues, ¿no? La ley 29783, ¿no? Debemos, pues, hacer un reporte a gerencia a fin de año, donde están todas nuestras actividades, nuestros logros y metas que hemos tenido en el año en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con el Comité de Seguridad, en donde se analiza toda la data, toda la estadística de seguridad, para ver en qué hemos fallado y en qué podemos mejorar. Ojo con eso. Entonces, cada uno de nosotros y nuestros compañeros somos claves en el cumplimiento del plan de prevención de seguridad y salud en el trabajo. Y debemos, pues, de centrarnos en tener ambientes seguros. Ojo con eso. Muy bien. Debemos establecer la dirección de trabajo, motivar y desarrollar, crear una sólida cultura de seguridad, identificar y eliminar los obstáculos para la seguridad y tener conversaciones, pues, sobre seguridad, ¿no? Eliminar todos los obstáculos para tener conversaciones largas, tendidas sobre seguridad y salud en el trabajo. Y controlar esto, ¿no? Lo que les decía, controlar los peligros, controlar los riesgos, ¿verdad? Antes de cada actividad que yo ya he identificado, lo que tengo que hacer es, pues, aplicar un ATS, un AST, ¿no? Sobre todo para actividades de alto riesgo, ¿verdad? Evaluar, controlar, anticiparse y reconocer los riesgos, ¿no? Entonces, en toda actividad que yo haga dentro de la organización, tengo que cumplir con este método CARE, ¿no? Controlar, anticiparse, reconocer y evaluar los riesgos. Una vez que el riesgo está bajo control, entonces puedo trabajar. Entonces, aplicar siempre este modelo. ¿Y qué hacer para que mis colaboradores mejoren su desempeño? Enfocarme en las conductas del colaborador. Debo enfocarme en su conducta. No tengo que atacar su autoestima, como dije. Observar cómo se comporta ese trabajador. Evitar los estereotipos. Algo que no debemos hacer nunca, señores, es estereotipar en el trabajo, ¿no? Discriminar al trabajador por su condición socioeconómica, por su forma de hablar, por de dónde viene, de qué empresa viene, por su aspecto, no. Entonces tenemos que evitar los estereotipos, evaluar los resultados siempre, no hacer juicios previos. Siempre tengo que hacer inspecciones, tengo que hacer observaciones de seguridad y salud en el trabajo en base a hechos, en base a observaciones, en base a registros. Entonces, no en base a juicios previos, ¿no? Dar retroalimentación. Una vez que yo observo un acto inseguro, una condición insegura, tengo que dar retroalimentación. No solamente se trata de llamar la atención, sino enseñarle al trabajador por qué debería trabajar en forma segura y por qué no debería hacer actos inseguros. Entonces tengo que dar retroalimentación al trabajador. Mi rol también tiene que ser como una especie de coach, de entrenador hacia los trabajadores, porque el rol protagónico de la seguridad siempre va a ser del trabajador. Ojo con eso. No tolerar conductas inapropiadas y evaluar las conductas siempre del trabajador. Ojo con esto. Y liderazgo, pues, señores, ¿no? Debo ser un líder. Todos somos líderes. Según los estudiosos de la conducta humana, en los rasgos, la personalidad de un individuo es determinado en más de la mitad de esa personalidad que va a tener un individuo, es influencia de los padres, de su ambiente familiar. Por lo tanto, todos somos líderes, así lo queramos o no, ¿verdad? Porque ese pequeño que tenemos en casa, ese niño que está en casa, su forma de ser de adulto va a tener nuestra marca, ¿verdad? Por eso, si nosotros influenciamos, lideramos sobre los niños, sobre nuestros hijos, entonces somos líderes por naturaleza. Entonces también debemos ser líderes en el lugar de trabajo. Y el liderazgo, pues, es influencia, ¿no? La mejor forma de convertirnos líderes es
estar conscientes, aprender a conocernos, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas, ojo con eso, nuestras oportunidades, ojo con eso. Tenemos que primeramente liderarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Si no nos lideramos a nosotros mismos, no vamos a poder liderar a los demás. Y por supuesto, el liderazgo personal comienza estimulando nuestra autoestima, nuestra creatividad, nuestra visión, equilibrio y capacidad de aprender. Si nosotros no leemos un libro, si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no vamos a conferencias, a talleres, si nosotros no lo hacemos, entonces no vamos a ser buenos líderes, ¿verdad? Entonces debemos de comunicar, debemos de tener ciertas habilidades y debemos adquirirlas a través del aprendizaje continuo. Ojo con eso. Y por supuesto, aprender que el liderazgo es servicio. Ojo con esto entonces. Muy bien. ¿Qué es el liderazgo? Es la influencia interpersonal hacia nuestro entorno, en este caso en el trabajo. Es una forma de influir en las personas más allá de las actividades rutinarias, las cuales se dan mediante indicaciones y órdenes, ¿verdad? Es un acto que hace que otros actúen o respondan en una dirección compartida, es decir, que hagan las cosas no porque les pagamos un sueldo, no porque los despedimos, sino que hagan las cosas porque creen en las cosas que están haciendo. Y allí entra el rol del líder, ¿verdad? El liderazgo es una fuerza dinámica, clave, que motiva y coordina a una organización para lograr sus objetivos. Es algo dinámico, es una habilidad de inspirar confianza y apoyo, ¿no? Y hablando de liderazgo, ¿no? No sé si ustedes vieron el partido de fútbol del viernes, ¿no? Fueron 8 goles, ¿no es cierto? Díganme ustedes, allí del equipo perdedor, ¿hubo liderazgo? No, ¿verdad? No hubo liderazgo. Entonces, algunas veces no se le da importancia al liderazgo en una organización, pero liderazgo, o sea, todo depende del liderazgo, ¿no? Si en una empresa no hay liderazgo, las cosas no van a ir bien o esa empresa no va a crecer mucho, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que ver con todo. Entonces, es una capacidad de inspirar confianza, ¿no? Apoyo, de inspirar a las personas, hacer que las personas hagan las cosas porque creen en ellas y no solamente porque les pagamos un sueldo. Entonces es la capacidad de activar la imaginación. Ojo con eso. Entonces debemos ser líderes y queremos ser buenos supervisores. Ojo con esto. Muy bien. Y siempre, pues, la gente se resiste al cambio, señores. La seguridad y salud en el trabajo es algo que no es tan nuevo en el Perú, pero que tampoco es algo tan antiguo. Tenemos países como Colombia, Chile, en donde tienen un poquito más de años en lo que es seguridad industrial, en lo que es higiene y seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Y esto lo vemos, ¿no? En los accidentes que hay en el Perú, lo que hubo en esta empresa pues de comida rápida, lo que hubo en esta empresa que repartía GLP en estos camiones. Entonces vemos, ¿no? Que la seguridad muchas veces es resistida, no solamente por el trabajador, sino también por el empresario en sí mismo. Ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Bien difícil sacar el presupuesto para seguridad y salud en el trabajo porque lo ven como un gasto o lo ven como algo que no aporta al proceso de la empresa, ¿no? Entonces, allí hay que trabajar mucho, sobre todo con la gerencia. Y se resisten al cambio. El ser humano es así. Todo cambio presenta resistencia. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el status quo, ¿verdad? Le gusta que las cosas sigan como están. Porque si las cosas sigan como están, él no va a tener que aprender habilidades nuevas. Hay lo que le llaman los psicólogos, hay un beneficio mental. Ese trabajador no tiene que cambiar, no tiene que pensar en nuevas cosas, no tiene que aprender nuevas cosas. Entonces, mentalmente no hay un esfuerzo si todo sigue igual. Pero si hay un cambio, entonces tengo que cambiar. Y todo cambio siempre empieza en la cabeza. Ojo con eso. Yo recuerdo una empresa allá en Trujillo que cambiaron sus máquinas por máquinas nuevas y vaya que les costó, ¿no? Sobre todo ahí donde contaban con los trabajadores que ya tenían 20 años trabajando con ellos.
y me decían, oye, sí que es difícil enseñarle a un trabajador que tiene una máquina y que ha trabajado con esa máquina por 20 años, enseñarle que ahora viene una máquina de Europa mucho más moderna, mucho más digitalizada, y ahora va a tener que cambiar todo lo que hizo en 20 años, ya no sirve, ahora va a tener que adaptarse a una nueva máquina. Díganme ustedes, ¿eso es difícil para una persona? Por supuesto, es difícil para el trabajador, es difícil para el empresario, ¿no? Pero ¿qué otra opción tiene? ¿Despedir a ese trabajador y traer un trabajador más capacitado? Podría ser una opción, ¿no? Eh, pero esta empresa, pues, decidió trabajar con esa gente, pues, que ha sido leal a la empresa, ¿no? Y por supuesto, es lógico y natural que nos resistamos al cambio, y hay que liderar el cambio también. Ojo con eso. El cambio también tiene que ser gestionado. Así como gestionamos la seguridad y salud en el trabajo, debemos gestionar el cambio. Y ahora, pues, con la COVID-19, según los estudiosos, lo que es la era digital ha avanzado 8 años en estos meses, pues, debido a la pandemia, ¿no? Y incluso ahorita lo estamos viendo, ¿no? ¿Quién de nosotros manejaba Zoom antes? Yo, por ejemplo, nunca había manejado Zoom, ¿no? El Sky era lo que había manejado, Zoom nunca había manejado. Entonces aquí vemos un ejemplo de los cambios, porque el mundo siempre está cambiando y va a seguir así cambiando. Ojo con esto. Entonces hay que gestionar el cambio. Muy bien. ¿Qué más? Crear la confianza en nosotros mismos. Nosotros los seres humanos tenemos un fluir de pensamientos. ¿Qué cosa es la autoestima? La autoestima es el concepto que la persona tiene de sí mismo. Es lo que tú piensas dentro de ti, en ese fluido de pensamientos constantes, porque nosotros nunca dejamos de pensar. Entonces, dentro de esos pensamientos que tenemos, hay un concepto de uno mismo. Y entonces tengo que hacer crecer ese concepto de uno mismo. Tengo que crear confianza en mí mismo, ¿no? Pensar en forma positiva respecto de mí mismo, poner en escrito cuáles son mis puntos positivos, mis puntos negativos, y usar la imaginación, ¿no? Para verme como una persona con más confianza. Ir, anotarme victorias sencillas, ¿no? Esto es algo muy importante. Los psicólogos dicen que nuestra confianza crece cuando nos ponemos metas, pero que lo hacemos como escaleras, ¿no? A ver, si tú subes una escalera, la subes poco a poco, escalón por escalón. Así también dicen los psicólogos, ¿no? Tenemos que anotarnos triunfos muy sencillos y cada triunfo sencillo es un escalón y así poco a poco hasta que llegamos hacia arriba, hacia el objetivo que está al final de la escalera, ¿no? Entonces, esa es una forma de aumentar nuestra autoestima. Es como cuando tú quieres correr 5 kilómetros, no empiezas con 5 kilómetros, pues, ¿no? Empiezas corriendo 100 metros, 200 metros, 500 metros, y si tú lo haces eso lentamente, vas a tener por seguro que después de algún tiempo vas a llegar a 5 kilómetros, ¿verdad? Ojo con eso. Y siempre manejar en forma creativa la adversidad. Vivimos en un mundo donde siempre vamos a tener adversidad. Y entonces hay que manejar pues la confusión emocional que se deriva de la adversidad. Comunicarnos como líderes, hay que saber comunicarnos. Y no solamente es muy importante en el trabajo, sino también en el hogar. Muchas familias son disfuncionales. Algunos de nosotros nos hemos criado en familias disfuncionales. Entre otras cosas, se da la disfunción en la familia porque los miembros del hogar no saben comunicarse. Así también en la empresa. También hay empresas disfuncionales. Entre otras cosas porque los directivos, la alta gerencia, no sabe comunicarse apropiadamente, ¿verdad? Entonces debemos de comunicar y para ello debemos desarrollar nuestras habilidades comunicativas para influir sobre los demás. Ojo con esto. Muy bien, y ahora sí, un nuevo rol que se nos ha asignado, señores, un nuevo rol que se nos ha asignado en estos tiempos de pandemia es hacer cumplir en la organización las normas de bioseguridad dictadas por el Estado peruano. Y la norma, pues ahora transversal, la norma transversal que aplica a todos los sectores económicos, a todas las actividades económicas, acorde también a la reactivación que se está dando por fases, es la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA.
como lo vimos, es responsabilidad del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el profesional de la salud, prevenir, vigilar y controlar el contagio de la COVID-19. Eso es lo que me dice la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Así que ahora tiene nuevas funciones, ¿verdad? Ya no solamente es el trabajo en altura, el ATS, hacer tus estadísticas de seguridad, vigilar a los trabajadores, no, sino que ahora mira, tienes que hacer cumplir esta norma, la 448-2020 MINSA. Y lo dice allí textualmente, profesional de la salud u otros, ¿no? Y mira que tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de la COVID-19. Y también el profesional de la salud, vigilar la salud de los trabajadores acorde a esta normativa. Entonces, tengo que hacer cumplir esta normativa, señores. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus, pues, es un virus, ¿no es cierto? Es una familia, ¿no? Es una familia de virus que se llaman así, pues, ¿no? Existen 7 de ellos, 7 tipos de coronavirus. Hay más, por supuesto, pero hay 7 tipos de coronavirus que causan enfermedades al ser humano. 4 de ellos apenas si causan una gripe, un resfriado leve, pero hay 3 de ellos que son muy peligrosos. Uno de ellos es el SARS, que ya causó muchos problemas en el mundo en el 2002. El otro es el MERS, el otro primo del virus SARS-CoV-2, el MERS, que también causó muchos problemas en el 2013 en el Medio Oriente. Y ahora pues estamos con el virus SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo grave. Es una enfermedad infecciosa que se propaga con mucha facilidad. Lo que lo hace muy peligroso a este virus es su alta transmisibilidad. Tiene una capa lipídica con forma de corona, con proteínas en la parte de arriba, y esa capa lipídica lo hace muy susceptible al agua y al jabón. Fue descubierto en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y fue declarado como pandemia el 11 de marzo por la OMS. Entonces, se propaga de 3 maneras, ¿verdad? Se propaga la primera por las gotículas que salen de la boca de una persona, esa es la primera, y la segunda que se propaga por superficies contaminadas, debido a que esas gotículas caen sobre estas superficies, y esta superficie está contaminada, y una persona sana luego toca estas superficies y se lleva la mano a la nariz, a la boca o a los ojos. Recordemos que el ser humano es de los seres que más se lleva las manos a la cara. Entonces, ojo con eso. Entonces, y la tercera forma cómo se propaga es a través de los aerosoles. Entonces ya sabemos, se propaga a través de las gotículas, se propaga por superficies contaminadas, y la tercera es que se propaga por aerosoles. Y es una enfermedad que lo hace diferente es su alta transmisibilidad. Ojo con esto, ¿no? Y también, pues, tiene esta geometría, la geometría del SARS-CoV-2, que es el 80-15-5, ¿no? 80 de las personas que se enferman, muchas de ellas, pues, no va a ser nada grave. 15 de ellas sí se van a enfermar gravemente y 5% van a ir a UCI, a unidades de cuidados intensivos. Entonces, esta es más o menos la geometría que tiene este virus, ¿verdad? Su mortalidad, dependiendo en cada país, pero en algunos países tiene una mortalidad de hasta 5, 6, 7%. En el Perú, si no me equivoco, su mortalidad en el Perú está entre aproximadamente 4%. 4 a 5% está en el Perú la mortalidad de este virus, entonces depende de diferentes condiciones según el país, ¿verdad? Muy bien. Este virus tiene un diámetro, como vemos allí, dimensiones de 0.12 micras, lo que lo hace relativamente pesado, lo que hace que tienda a caer hacia el suelo, comparado con otros virus. Pero, como te dije, la característica principal es su alta transmisibilidad. Ojo con esto. Es muy alta transmisibilidad. Esto es lo que lo hace muy, pero muy peligroso a este virus. Muy bien. Sintomatología, según la alerta epidemiológica 16, cuando ya tenemos 2 de estos síntomas, entonces ya somos un caso sospechoso. Aquí vemos los síntomas.
Una de ellas es la fiebre, si ya tenemos fiebre, cansancio, fiebre, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos o fatiga, entonces ya somos un caso sospechoso. O si venimos de un lugar donde hay alto índice de contagios, como Arequipa, o si hemos venido de un país extranjero con alto índice de contagios, también ya somos un caso sospechoso, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, la sintomatología. Hay que tener mucho cuidado. Y para ello la 448 me dice que yo como supervisor de seguridad y salud en el trabajo, yo como profesional del servicio de seguridad y salud en el trabajo, tengo que hacer el plan de vigilancia de mi empresa. Sí, así lo dice. ¿Qué cosa es un plan de vigilancia? Es un documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar de trabajo. Este plan debe ser aprobado por el supervisor o por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Ojo con eso. Entonces, y este plan debo enviarlo al correo que me dice la norma 117-2020 PCM. Debo enviarlo a empresa@minsa.gov.p. Y esa constancia de envío a ese correo me sirve pues como evidencia de que yo ya tengo mi plan y lo he enviado. Ojo con eso. ¿Cómo empiezo? Definiendo el contexto, qué tipo de empresa soy, cuántos trabajadores tengo, si tengo trabajadores de riesgo, establezco mi equipo de profesionales, si necesito un profesional de la salud, evalúo el riesgo de posesión en el trabajo y determino quiénes deberán mantener trabajo remoto y determino la cantidad de pruebas aproximadas que requiero, si necesito pruebas serológicas moleculares y establezco el EPP necesario según el anexo 3. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, definiendo el contexto, ¿qué tipo de empresa soy? ¿Cuántos trabajadores tengo? Evalúo el riesgo de exposición a la COVID-19, si mis trabajadores, mis puestos de trabajo son de riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto, riesgo muy alto. Mayormente riesgo alto van a ser aquellos puestos de trabajo que tienen que ver con el sector salud, o con las ambulancias, bomberos, morgues, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestras empresas van a ser de riesgo bajo o mediano. Riesgo mediano, riesgo bajo. Riesgo bajo, pues, son aquellos trabajadores que en sus actividades, tareas, en sus procesos que ellos realizan, no tienen que acercarse a otros a menos de 1 metro. Y riesgo mediano, aquellos trabajadores que ya tienen que acercarse a otros a menos de 1 metro. Ejemplo de riesgo mediano, el vigilante, porque él forzosamente tiene que interactuar con las personas. O aquellas personas que trabajan con clientes, entonces también es un riesgo mediano, ¿verdad? Que tienen que tener contacto con proveedores, clientes, riesgo mediano. El riesgo alto, muy alto, mayormente son del sector salud. Entonces tengo que evaluar esto, ¿verdad? ¿Quiénes mantienen la cuarentena, señores? ¿Quiénes mantienen la cuarentena? También tengo que establecer dentro de mi organización quiénes van a mantener la cuarentena. Aquellos trabajadores cuyo servicio no es necesario que sea en forma presencial, se recomienda que estén en cuarentena. Si lo pueden realizar en su casa, pueden tener trabajo remoto, entonces tienen que quedarse en su casa, pues, para evitar, pues, la transmisión del virus SARS-CoV-2. Ojo con eso. Y también, pues, si tengo grupos de riesgo, tienen que estar en cuarentena. Ojo con eso. ¿Cuántas pruebas COVID necesitaré? Ahora, según la 448, los puestos de trabajo con riesgo bajo y medio, no es necesario la prueba serológica o molecular, pero sí para aquellos puestos de trabajo con riesgo alto o muy alto. Entonces, ojo con esto. Entonces, tengo trabajadores con riesgo medio o bajo de exposición al virus SARS-CoV-2, ya no es necesario hacerle la prueba serológica o molecular. Y si un trabajador ya tuvo la enfermedad y ya se sanó y ya tiene una alta epidemiológica, una alta médica, no es necesario que se le realice la prueba serológica o molecular. Ojo con eso, eso es lo que me dice la 448-2020 MINSA. No es necesario entonces esta prueba para aquellos trabajadores que ya superaron la enfermedad. ¿Qué tipo de PP voy a necesitar, señores? ¿Qué PP le voy a dar a mis trabajadores? No hay que descubrir la pólvora. En tiempos de pandemia
ya está reglamentado qué EPP debo darle a mi trabajador. Si es un riesgo bajo, como vemos allí en la figura, es obligatorio que ese trabajador use mascarilla comunitaria. Tengo que darle 3 juegos de mascarilla comunitaria. Sí, así dice la norma. Mínimo tengo que darle 3 juegos de mascarilla comunitaria, si es un riesgo bajo. Y para ciertas actividades, si ese trabajador, por ejemplo, es riesgo bajo, pero tiene que interactuar en algún momento con un proveedor, entonces puedo darle la mascarilla quirúrgica en esos casos, ¿no? Mascarilla quirúrgica más su careta. Ojo con eso, ¿no es cierto? Riesgo medio, tengo 2 opciones. Le puedo dar la mascarilla quirúrgica obligatoriamente, o en todo caso la otra opción es darle la mascarilla comunitaria más la careta facial. Entonces, ojo con esto, ¿no? Entonces, no hay que descubrir la pólvora, el EPP ya está dado según la normativa peruana, según los niveles de riesgo. Muy bien. Y por supuesto, tengo que hacer cumplir los 7 lineamientos de mi plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Este es ahora mi rol como supervisor SOMA, como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tengo que hacer cumplir estos 7 lineamientos según la 448. La primera, pues, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, por supuesto. Tengo que asegurarme que la empresa limpie y desinfecta los centros de trabajo. Limpieza de todos los centros de trabajo, incluidos los vehículos, incluido pues las manijas de las puertas, las mamparas, los baños, las herramientas, que el trabajador limpie su EPP, que el trabajador limpie y desinfecte pues su EPP, que el mobiliario, las herramientas, las palas, si estás en una obra de construcción, eso incluye pues la maquinaria pesada. Entonces, yo como supervisor tengo que hacer cumplir este lineamiento, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Ojo con esto. ¿Qué otro lineamiento tengo que cumplir? Que el trabajador, señores, se le haya evaluado. Una evaluación de la condición del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Que el trabajador me firme, antes de entrar, la ficha de sintomatología de la COVID-19, que es como una declaración jurada. Entonces, todo trabajador, antes de empezar, tiene que firmar esto, ¿no? Y por supuesto, tengo que saber si ese trabajador está en el grupo de riesgo. Ojo con esto. Lavado y desinfección de manos obligatorio. Tengo que poner en la obra, en el lugar de trabajo, a la entrada de mi organización, puntos de lavado y desinfección de manos, ya sean portátiles o de alguna u otra manera. Tiene que haber lavado y desinfección de manos al entrar al lugar de trabajo. Ojo con eso. El alcohol, por supuesto, tiene que ser el óptimo, no de 96 grados. Recomienda que sea alcohol en gel de 70%, y lavado y desinfección de manos, ¿verdad? Con uso de agua y jabón. Y se debe evitar tocar los grifos, por eso se recomienda, si tú has ido a un supermercado, que sean pues lavabos en donde se activen por pedal, ¿verdad? Por pedaleras, ¿no? Y así evitar pues la contaminación a la hora de manipular el grifo. Y por supuesto debo de poner en sitios estratégicos carteles, afiches, señalética, en donde indique la forma correcta de lavarse las manos. Si es una obra de construcción, a la entrada de la obra de la construcción debe haber carteles en donde están las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. Entonces, debo de capacitar al trabajador y poner en sitios estratégicos la forma correcta de lavarse y desinfectarse las manos. Y sensibilizar, pues, lineamiento 4, mi rol como supervisor es sensibilizar, concientizar. ¿Qué cosa es concientizar? Reconocer la importancia de algo. Eso es lo que yo debo hacer. Y vaya que acá en el Perú, los trabajadores, señores, necesitan concientizarse
en lo que respecta a esta enfermedad, ¿no? Lo vemos todos los días, ¿no? Cómo aumentan los contagios, cómo aumentan, pues, las muertes, entre otras cosas, pues, porque las personas no cumplen con los lineamientos de bioseguridad dictaminados por el Estado, ¿no? ¿Y de qué debo capacitar? La norma me dice que debo capacitar sobre la importancia del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, lavado y desinfección de manos, no discriminar ni estigmatizar a los trabajadores que tienen o han tenido la enfermedad. También debo de capacitar sobre la importancia, pues, de cumplir las normas de bioseguridad en la casa, no solamente en el trabajo, sino también en la casa, ¿verdad? De no ir a supermercados en días donde hay mucha aglomeración, no ir a los mercados, salvo pues cuando haya poca gente. Yo, por ejemplo, yo iba a comprar al mercado, siempre me acuerdo que yo iba a partir de las 3:30, porque allí en el mercado pues ya hay poca gente, ¿no? Pues tú vas en la mañana, ahí sí que hay bastantes personas, ¿no? Pero por lo general tratar de evitar esto, ¿no? ¿Qué más? Brindar información sobre lo que es cómo cuidarse en casa también, ojo con eso, cómo cuidarse en casa. También sobre la salud mental, ergonomía, también dice la norma, ¿no? Porque si bien algunos trabajadores están en su casa, pero allí también están expuestos a problemas ergonómicos, psicosociales, y por supuesto el tema mental, ¿no? Porque los trabajadores con esta pandemia, yo he conocido trabajadores que han renunciado a su trabajo, porque tienen miedo de contaminarse, de enfermarse. Incluso conocí a un compañero que consiguió un trabajo y al otro día renunció, solo un día estuvo allí. Yo le pregunté por qué y me dice, no, pues porque me dio miedo, porque esa empresa no tenía ninguna norma de bioseguridad implementada y me iba a enfermar e iba a enfermar a mis familiares. Entonces preferí renunciar y no exponer a mi familia, ¿no? Entonces, ojo con esto. Entonces hay que sensibilizar sobre la importancia también de la salud en el hogar. Esto es algo muy triste. Yo he conocido casos de hijos que han contagiado a sus padres y han muerto. Entonces, imagínate esas cosas, ¿no? Entonces, son cosas que están pasando, señores. Entonces, hay que sensibilizar a los trabajadores. Ojo con eso. Medidas preventivas de aplicación colectiva. Tenemos que aplicar medidas colectivas en el lugar de trabajo, desde la ventilación, cómo deben ser adecuadamente ventilados los centros de trabajo, usar permanente la mascarilla o la careta comunitaria en caso aplique, en caso de trabajadores que atiendan al público. También evitar aglomeraciones al entrar al trabajo, hay que evitar las aglomeraciones. También cumplir con el distanciamiento de 2 metros en el comedor. Por el comedor dice la norma que son 2 metros de distanciamiento debido a que en el comedor nos quitamos la mascarilla. Las capacitaciones se recomienda que sean como las de este momento, virtuales, y evitar las capacitaciones presenciales, ¿verdad? Otra cosa, medidas preventivas de aplicación colectiva. Hay que tener cuidado con los ascensores, los lugares comunes. Entonces, esas medidas preventivas de aplicación colectiva debemos cerciorarnos como supervisores que se cumplan. Y por supuesto, dar el EPP. El empleador asegura la disponibilidad del EPP, muy importante eso. Hay que dar el EPP correcto y que su disposición final sea la adecuada. Y el EPP, pues el costo siempre hay que tener cuidado, no puede recaer sobre el trabajador. Y vigilancia de la salud del trabajador. Hay que vigilarlo constantemente. Recuerda eso, medir la temperatura. Dice la norma que se debe hacer aleatoriamente. Y si tengo menos de 20 trabajadores, ya no es obligatorio medir la temperatura. Pero yo sí lo recomendaría, porque si son menos de 20 es mucho más fácil medir la temperatura de un trabajador. Pero en cambio, si es una empresa de 100, 200 trabajadores, es complicado, ¿no? Pero la norma ahora te dice que puedes hacerlo en forma aleatoria. Entonces, ojo con eso. Y si tienes casos sospechosos o casos confirmados, entonces tienes que realizar la vigilancia de la salud en forma
interdiaria, por ejemplo, usando medios digitales como por ejemplo WhatsApp, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto. Vigilar la salud de los trabajadores en coordinación con el MINSA, con la DIRESA, con la DIGESA, etcétera, etcétera. Y por supuesto, a quienes se aplican las consideraciones para el regreso al trabajo, hay que tener cuidado, regresan al trabajo las personas sanas que no han tenido la enfermedad COVID-19. Acorde a las fases, si tu empresa ya está en la fase 3 o de la fase 2, entonces pueden regresar los trabajadores que están sanos, ¿verdad? Pero ¿qué hago con aquellos trabajadores que han tenido la enfermedad o que tienen la enfermedad? Pues tienen que cumplir con 14 días de aislamiento, el aislamiento COVID, ¿verdad? Entonces, si ese trabajador se reincorpora al trabajo porque ha tenido la enfermedad, debe hacerlo después de un alta epidemiológica de 14 días y después de un alta médica. Entonces, recién puede reincorporarse al trabajo. Y aquellos trabajadores que, por ejemplo, hacen trabajos de alto riesgo o que debido a que han dejado de laborar y ahora vuelven a trabajar, y debido a que vuelven después de tiempo, y eso hace que su trabajo sea muy peligroso, debo de reforzar la capacitación a estos trabajadores. Como por ejemplo, aquel trabajador técnico que hace trabajo eléctrico, ¿no? Entonces, imagínate, ha vuelto después de 3 meses al trabajo y él trabaja con electricidad. Entonces, a lo mejor en esos 3 meses ya se le olvidó las reglas mínimas de seguridad con electricidad, o ya se le olvidó las 5 reglas de oro. Entonces, tengo que reforzar esos puestos de trabajo. Y algo muy importante, señores, yo como supervisor tengo que hacer cumplir la 448-2020, mi plan de vigilancia, a todos los trabajadores, y eso incluye, señores, a practicantes, visitantes, proveedores, todos ellos, porque mi plan dice la norma debe contener estas medidas para practicantes, para visitantes, para proveedores, para gente que entra a mi trabajo, recibo por honorarios, etcétera, etcétera, contratistas, subcontratistas. Entonces, todos tienen que cumplir con estas normas de bioseguridad. Ojo con esto, es integral este plan. ¿Y qué hago con aquellos trabajadores que tienen factores de riesgo? ¿Qué hago con ese trabajador que tiene diabetes? ¿Qué hago con ese trabajador que tiene problemas cardíacos? Con aquellos grupos de riesgo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice a mí la norma 448? Primero que tengo que tenerlos identificados. ¿Quiénes son mis trabajadores con grupos de riesgo? Que están con sobrepeso, que sufren de asma, hipertensión. Entonces tengo que identificarlos, ¿verdad? Y si ellos quieren reincorporarse, la norma dice que la prioridad debe ser que ellos trabajen en forma remota. Pero ¿qué hago si ellos quieren reincorporarse? Según la resolución ministerial 099-2020 TR, estos trabajadores que están en el grupo de riesgo y quieren volver a trabajar, reincorporarse, tienen que tener una declaración jurada. Sí, tienen que tener un formato de declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada según esta resolución. Una declaración jurada tienen que firmar y tienen que seguir este procedimiento, ¿no? Si no, no pueden reincorporarse al lugar de trabajo, ¿no? Tienen que firmar una declaración jurada, el empleador, ellos expresan su deseo de trabajar, se les remite la declaración jurada, ellos firman la declaración jurada y después pues tiene que firmar esa declaración jurada el representante legal de la empresa y también el médico ocupacional. Pero ojo que el médico ocupacional debe garantizar que ese trabajador en grupo de riesgo que regresa a trabajar no aumenta su exposición al virus SARS-CoV-2. Ojo con esto. Y por supuesto, el empleador sigue manteniendo la plena responsabilidad si a ese trabajador le pasa algo. Es por eso, pues, que yo hasta ahora no he visto trabajadores de grupo de riesgo que han regresado a trabajar. No he visto que han firmado la declaración jurada. No he visto
porque para el empleador es muy riesgoso y también para el trabajador y también para el médico, porque el médico va a firmar, el médico firma, ¿no?, que ese trabajador vuelve a trabajar y no aumenta su nivel de riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2. Y no he visto médicos que quieran firmar eso, ¿no? Entonces es bien difícil. Pero allí está la norma, y debe de cumplirse. Pero en la práctica muy pocas veces se da, ¿no? Porque es muy riesgoso, ¿no? Entonces, ojo con eso. Vamos avanzando. La resolución ministerial 377-2020 MINSA, que ha sido dada el 16 de junio, ojo con esto, que me dice que el plan de vigilancia y prevención y control va a ser fiscalizado por el CENSOPAS, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente del Instituto Nacional de Salud. Ojo con eso, el CENSOPAS es el que va a vigilar que este plan sea implementado por las empresas, conjuntamente con la SUNAFIL. Me dice que este plan debe de haber copias para los trabajadores y también este plan de vigilancia, prevención y control debe estar disponible para los visitantes, para los proveedores y para mis clientes. Ojo con eso. Entonces, ojo con eso. Y por supuesto, yo puedo pedir la copia de mi plan de vigilancia, si soy un colaborador, a mi empresa o al CENSOPAS. Entonces, ojo con eso. Debe haber transparencia en la información. Y la SUNAFIL, pues, también, ¿no?, vigila este plan. Y también, pues, debe haber un registro de incidencias. Si hay un trabajador que es sospechoso o que ya tiene la enfermedad, yo debo de informar al MINSA y debo de tener un registro de incidencias. Y estos registros de incidencias, pues, ojo con eso, debe ser, va a tener acceso, pues, a este registro de incidencias, su salud, la SUNAFIL, el CENSOPAS, etcétera, etcétera. Y va a haber una plataforma de información también. En el CENSOPAS va a crear una plataforma de información para que cualquier persona resuelva sus dudas respecto a esta enfermedad. Y el CENSOPAS publica cada 15 días calendario, las personas que cumplan con el plan COVID, las que no lo cumplan, las que se les ha cancelado el registro, la que se les ha suspendido el registro por incumplir con el plan de vigilancia. Ojo con esto. Hace algunos, y esto es lo que les iba a decir, la resolución de superintendencia número 103-2020 MINSA, que fue dada el 10 de julio del 2020, en donde establece los protocolos que tiene la SUNAFIL para vigilar que se cumpla la normativa de bioseguridad en las empresas. Eso fue dado el 10 de julio. Hay que revisar esta resolución de superintendencia de la SUNAFIL y en donde aparece, pues, el listado de verificación del plan para la vigilancia, prevención y control en el trabajo. Es un checklist, son 46 preguntas y en donde la SUNAFIL va con este checklist a tu empresa y verifica si tú realmente has implementado el plan para la vigilancia, prevención y control. Ojo con esto. También hace algunos días la SUNAFIL envió cartas inductivas para que tú respondas este cuestionario, esta lista de verificación en forma virtual. Sí, en forma virtual. Envió más de 39,000 cartas inductivas a más de 39,000 empresas para que llenen este listado en forma virtual a través de la casilla de la SUNAFIL. Y luego, posteriormente, estas 39,000 empresas, algunas miles van a ser seleccionadas para que el inspector vaya ahora a tu empresa y verifique si realmente lo que tú has contestado es cierto. Y si la SUNAFIL haya que no es cierto, puede acusarte de fraude y puede ponerte una multa, pues, por mentir, porque esto es como una declaración jurada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Y ya finalmente, señores, para implementar mi plan de vigilancia, prevención y control y para que mis trabajadores, pues, no se accidenten, no sufran enfermedades ocupacionales y la seguridad y salud en el trabajo sea una realidad, mi política de seguridad, mis objetivos de seguridad no sean solamente un documento,
se tiene que trabajar en equipo. De nada sirve, pues, que todo lo haga el supervisor, que todo lo haga el ingeniero de seguridad. No, tiene que ser esto un trabajo en equipo. Y para aquellos que vieron el partido el viernes, ¿no? El trabajo en equipo es mucho más importante que las individualidades. De nada te sirve tener al mejor jugador del mundo si tu equipo no funciona, ¿no? Si tu equipo no funciona, así tengas al mejor jugador del mundo, igual te van a meter 8 goles, ¿verdad? Así tengas al mejor arquero del mundo, si tu defensa no funciona, igual te van a meter una goleada. Entonces, el equipo, ¿no? Entonces, lo fundamental es el equipo. Ojo con eso. Entonces, hay que trabajar en equipo, delegar autoridad, delegar funciones, delegar a los trabajadores que hagan observaciones, delegar al comité que haga inspecciones de seguridad, que los trabajadores hagan tareas de observación, observaciones de conducta, que reporten actos y condiciones inseguras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que los trabajadores reporten cualquier incumplimiento a las normas de bioseguridad, cuando un trabajador no usa su careta, no usa su mascarilla, cuando no se lava las manos, entonces tiene que haber un trabajo en equipo. ¿Y qué es un equipo? Es un conjunto limitado de personas con talentos y habilidades complementarias, señores, con objetivos determinados y comunes, con un alto grado de compromiso, metas de desempeño y un enfoque acordado, y son mutuamente responsables. Entonces, esto es un equipo, ¿verdad? Un equipo tiene objetivos comunes. Debemos de formar nuestro equipo de seguridad y salud en el trabajo, donde nuestro equipo tiene como objetivo 0 accidentes, 0 enfermedades, 0 contagios de COVID-19. Debemos de tener compromiso y, por supuesto, hay que ser responsables. Aspectos básicos de un trabajo en equipo: hay que tener un sentido de pertenencia, hay que hacer que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo sienta como suyo el trabajador, porque cuando uno tiene algo como suyo lo defiende, que no sea algo impuesto, entonces hay que trabajar mucho en el sentido de pertenencia. Confianza, hay que despertar confianza en los trabajadores, que van a ser escuchados, que van a ser atendidos. Yo he escuchado a muchos trabajadores que me dicen: no, yo no reporto porque reporto y no me hacen caso. Entonces hay que crear confianza, que ese trabajador cuando reporta va a ser atendido. Y por supuesto, responsabilidad. Hay que enseñarle al trabajador que debe ser responsable, no solamente en el trabajo, sino también en su casa, con los lineamientos de bioseguridad. Entonces, esta es la pirámide, pues, del trabajo en equipo. Y ya para terminar, señores, liderazgo, ¿no? Liderazgo. Y quiero terminar con liderazgo, ¿no? Muchas veces, pues, el liderazgo no es el adecuado en la organización, o no hemos aprendido a ser líderes. Y eso se nota, pues, en las deficiencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el principal líder, pues, el apóstol de la seguridad debe ser el ingeniero SOMA, el ingeniero de seguridad, el supervisor de seguridad. Y para ello, pues, les recomiendo un libro, ¿no? Los 7 hábitos de la gente eficaz, ¿no? Alguno de ustedes, no sé si lo han leído, en donde da 7 lineamientos, y con esto acabamos. Hay que ser proactivos, en seguridad hay que ser proactivos, no esperar que suceda el accidente, no esperar que suceda el contagio, no esperar que suceda la enfermedad. Hay que ser proactivos y actuar antes de, hay que ser proactivos, y no buscar culpables, sino soluciones. Ser proactivos en seguridad y salud en el trabajo, implementar las medidas preventivas establecidas en el IPER antes de que sucedan los accidentes. Pensar a largo plazo, ¿no? Este es un lineamiento muy importante, ¿no? Muchas veces no vemos los beneficios de la seguridad, sino a largo plazo. Enseñarle a la gerencia a pensar a largo plazo. Ojo con eso. La seguridad, muchas veces no vemos el beneficio en ese momento, pero al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que la seguridad es fundamental y es vital. Ojo con eso, entonces. Pensar en lo importante, no en lo urgente, ¿verdad?
muchas veces nos dejamos ganar por el día a día y nos centramos en actividades que consumen nuestro tiempo, pero que no son importantes. Ojo con eso. Consumen mucho nuestro tiempo y no son importantes. Son urgentes, pero no importantes. Y lo que deberíamos hacer es centrarnos en las cosas importantes, las cosas que van a aportar valor a la organización. Y por supuesto que la seguridad aporta valor a la organización. ¿Por qué? Porque se centra en lo más importante de una organización, como es el recurso humano. El cuarto, el hábito de pensar en ganar, ganar. Por supuesto, en la seguridad ganamos todos, gana la empresa, gana el colaborador. Ojo con esto. El hábito, pues, de entender y luego ser entendido. Hay que escuchar. Para ser buenos líderes hay que aprender a escuchar. Ojo con eso. Tenemos 2 orejas y una boca. Entonces, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Ojo con eso. Y hay que expresarnos también en un lenguaje en que el trabajador nos pueda entender. Evitar los tecnicismos. El hábito de necesitar de otros, hay que tener cuidado porque no somos seres totalmente independientes, vivimos en sociedad, nos necesitamos unos a otros, somos seres interdependientes, ojo con eso, por eso existen las organizaciones. ¿Por qué existe la empresa? Pues porque la sociedad necesita de la empresa, ojo con eso. ¿Por qué tenemos colaboradores? Porque la empresa necesita de colaboradores. Entonces, ojo con eso, somos seres interdependientes, no necesitamos unos a otros. Y el hábito de la evolución permanente. Entonces, si tú quieres liderar, debes empezar por ti mismo, leyendo, capacitándote, aprendiendo más. Imagínate pues que eres un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y estás gordo. ¿Das mal ejemplo? No, por supuesto, ¿no? Tampoco quiero decir que seas una persona atlética, ¿no? Pero por lo menos, pues, si somos supervisores de seguridad y salud en el trabajo, hay que hacer ejercicio, pues, ¿no? Mantenernos dentro de los límites razonables, sanos, ¿no? Ojo con eso. Y por supuesto, crear un legado con principios y valores que aplicar en nuestro hogar, la familia, la empresa y con nuestro país, ¿no? Y nuestro rol es fundamental, pues, porque cuidamos el factor humano. Ojo con esto. Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta, porque ya se nos va el tiempo. Hola. ¿Alguna duda o pregunta? Hola, Abner, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, interesante tema. A todos los participantes, por favor, ya estoy activando el chat para que puedan ir haciendo sus consultas. Ya. También ahora sí voy a pedirles que puedan ustedes encender sus cámaras, porque también vamos a tomarnos una foto, pues, del fin de curso. A ver si tuviera alguna pregunta o duda. Vamos a ver el chat. Sí, ya está habilitado el chat, Abner, ya lo puedes ver también. Cristian, también, si tuvieras que opinar, apoyarnos, también ya está activado todos los audios. Una por ahí dice, pues no, si el SCTR cubre este tipo de atención, ¿no? O el tema del COVID-19. No, no lo cubre, salvo que seas del sector salud, porque el Congreso aprobó pues una ley, ¿no? Que era una enfermedad ocupacional, pero solo para el sector salud. Así que si no eres del sector salud, pues no está cubierto, ¿no? Acá me dice que aclare por superficies contaminadas. Sí, o sea... Mira, antes de que sigas, por ejemplo, ese tema del SCTR, ya como es un tema un poco medio controversial, ¿no? Por decir así, yo estaba leyendo y, por ejemplo, hay que es el RIMAC, el 20 de junio, si mal no me equivoco, ustedes pueden buscar y ampliar más información. El 20 de julio estos habían ampliado su red de atención, en donde sí ponían ellos que atendían el tema del COVID, hospitalización y todo eso, y lo tenían vigente hasta el 7 de septiembre. Entonces sería una alternativa de repente que ustedes puedan
ahondar un poco más en esta información sobre esta aseguradora, RIMAC, y de repente ustedes ahí tienen alguna facilidad para sus empresas. Discúlpame, Claro, sigue. claro, podrían averiguar pues con su broker, con Exacto. aquella empresa que les brinda el SCTR y preguntarles, ¿no? Porque si lo hace RIMAC, lo hace a nivel de título de organización, porque no hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo, ¿no? Así Pero es. sí puede, el seguro pues puede hacerlo a título de organización, ¿no? Pero no hay una ley que lo obligue, a menos pues como te digo, que sea del sector salud. Acá veo una pregunta sobre las gotículas. Bueno, las personas cuando hablamos desprendemos gotículas, ¿no? Y entonces estas caen sobre ciertas superficies, metal, madera, plástico, y entonces se contaminan estas superficies. Por ejemplo, las manijas de las puertas, el botón del baño, y entonces una persona enferma, al caer sobre esta superficie, las gotículas, entonces esta superficie se contamina. Entonces viene otra persona sana, toca esa superficie con la mano y después se lleva la mano a la boca, a la nariz, a los ojos, y es allí donde tú adquieres